25, puede ser o aburrirlos con los versos que leí la vez pasada, voy a leerle otros, pero necesitamos hablar de esa iglesia que ama al Padre, que ama al Hijo y que ama al Espíritu Santo. Una iglesia, hoy voy a hablar de esa iglesia que enamora, y voy a hacerlo de una forma muy extraña, pero yo espero que usted me entienda. Ya me va conociendo más o menos cómo predico, y entonces yo sé que hoy Dios nos puede hablar si abrimos nuestro corazón. Bendiciones a los que nos ven en redes sociales, un gran abrazo. A los de acá les ruego, ayúdenme a compartir el mensaje, ayúdenme a predicar compartiéndolo en sus perfiles, les agradezco un montón. No son páginas remuneradas, no estamos buscando dinero, tampoco popularidad, sino poder llegar a otras personas con la palabra, y hemos cosechado cosas bonitas en cuanto a esto. Lucas capítulo 15, versículo 25, dice así: honrando al Padre, al Hijo y su Espíritu Santo. Y su hijo mayor estaba en el campo, y cuando vino y llegó cerca de la casa, oyó la música y las danzas, y llamando a uno de los criados le preguntó qué era aquello. Él le dijo: tu hermano ha venido, y tu padre ha hecho matar el becerro gordo por haberle recibido bueno y sano. Entonces se enojó y no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase. Mas él respondiendo dijo al padre: he aquí, tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino tu hijo, que ha consumido tus bienes con rameras, has hecho matar para él el becerro gordo. Él entonces le dijo: hijo, tú siempre estás conmigo, y todas mis cosas son tuyas. Voy a rogarle que cierre sus ojos y que usted me ayude a orar. Es muy temprano, hoy vamos a terminar temprano, si el Señor quiere, pero voy a rogarle que cierre sus ojos y que ore conmigo. Quiero que piense que hoy le puede decir algo nuevo en este texto bíblico, porque los que estuvieron el domingo pasado prediqué aquí, pero en esta mañana cierra tus ojos y dile: Señor, yo necesito que tú me hables, Padre. Padre, en el nombre de Jesús, háblame, Señor. Háblame, Dios Todopoderoso. Señor, por favor, háblame. Permíteme, Señor, entender el espíritu de la palabra, de lo que tú tenías para repartir ese día que hablaste, Señor, con los fariseos y con los publicanos. Permítenos, Señor, entender lo que tú querías explicar ese día. Te ruego, Padre, por favor, háblanos. Señor, que tu temor reverente y maravilloso transforme nuestra vida. Que tu Espíritu Santo nos haga recapacitar y mejorar, oh Dios. Y tal vez nos permita ver por qué razón nos cuesta crecer. Tal vez podamos ver, Señor, qué son aquellas cosas que no hemos hecho para enamorarte, Señor. Y qué son aquellas que te enamoran y que hacen, oh Dios, que tú mires la tierra con agrado y señales a alguien para tu obra. Por eso, Señor, yo te agradezco y te ruego que en esta mañana tú hables a tu iglesia, que tu iglesia oye, que tú nos permitas recibir el consejo de tu palabra. En el nombre maravilloso de Jesús. Espíritu Santo, por favor, háblanos, Rey. Puede tomar asiento, póngase cómodo, no se me duerma porque le hago preguntas. Este texto lo hablamos la vez pasada. Comentamos la triste historia de aquel hijo que se quedó en la casa, del hijo que se fue, de los problemas probablemente que tenían como hermanos, de las luchas que tenían entre ellos, de un padre amoroso, bondadoso, generoso, un padre esperanzado. Él siempre creyó que sus hijos se podían regenerar, él siempre creyó que sus hijos podían cambiar, y que algunas cosas la Biblia no las deja adrede, sino que la Biblia, como es perfecta,
deja 1000 cosas en un texto bíblico para que nosotros empecemos a hurgar en ellas y tratar de aprender algo, porque la Biblia es eficaz y la Biblia es cortante, y la Biblia dice que al ser cortante penetra. Y lo que me gusta de la Biblia es que la Biblia entra donde no entra el consejo de un hombre, entra donde no entra la capacidad humana, sino que la Biblia por medio del Espíritu entra a tu corazón y te acusa en tu conciencia de lo que tú sabes pero que yo no sé. Y entonces te encañona, te señala y te dice y me dice que nos arrepintamos, porque Él sí sabe lo que tú y yo hacemos. Él sí sabe, yo no, pero Él sí. Y te encañona y te juzga con ella para que tú te arrepientas, para que yo me arrepiente, y así el día que suene la trompeta podamos gozarnos con ese llamado tan lindo que predicó el hermano Antonio acerca de la final trompeta. De las cosas que enamoran a Dios, de las cosas que enamoran a Jesús y de las cosas que enamoran al Espíritu Santo, es esta: recapacitar. Es algo de lo que enamora a Dios. Recapacitar. La Biblia dice que el muchacho que había tomado su herencia y se había ido, dice que allá estando largo, aguantando hambre, habiéndolo gastado todo, habiéndose quedado sin amigos, dice que volvió en sí. Los que tienen la versión, traducción del lenguaje actual, parafraseando, dice así: él allá donde estaba dijo, qué tonto soy. En serio, no me lo estoy inventando. En la versión TLA, parafraseando, el hijo que se había ido con todo dice, qué tonto soy. Tenerlo todo, abrazar a papá, comer con él, reírme con él. Y si habían broncas, papá resuelve. Ahora estoy lejos, gasté mi herencia, estoy solo, y aparte de solo, hay algo que mueve a Dios, y disculpe la expresión que voy a usar. Se creyó tonto, se creyó bruto. Y aunque usted no lo crea, mueve más a Dios a alguien que se cree ignorante que el que se cree sabio en su propia opinión. Si algo mueve a Dios, es cuando alguien reconoce que metió la pata, por la razón que haya sido, por incapacidad, porque fue influenciado, porque raíz de amargura, por lo que sea, pero que en algún momento recapacitó, volvió en sí. La Biblia dice que el mundo pasa y sus deseos. Los años de la juventud, hermano, se van volando. Yo hace como 15 días había cumplido 15. Viera qué lindo. Viera qué chiquillo más lindo yo de 15 años. Peleando porque no podía peinarme para ningún lado, gastando el plastigel todo habido y por haber, y al último ya se dieron cuenta porque soy pelón, nunca pude peinarme para ninguna parte. Y la juventud se va volando. Es más, tenemos fotos de mi hijo pequeñito en una actividad aquí, y Samuel era un bebé en una campaña que hicimos allá afuera, y ya Samuel se está haciendo viejo, porque el tiempo pasa volando, como pasan volando muchas cosas. Se nos va el tiempo, y a veces no hace falta irnos largo para recapacitar que el tiempo se nos está yendo. A veces el tiempo se nos está yendo dentro de la misma iglesia. A veces no somos el hijo pródigo que agarró una herencia y se largó.
A veces somos el hijo pródigo que se dejó todo, se lo embuchó, se lo dejó, pero no crece, no avanza y no hace nada. Yo creo que en estos tiempos tenemos que recapacitar. Usted ha visto, hermano, y perdón la expresión que voy a usar, tal vez voy a hablarlo conmigo, no se lo voy a aplicar a usted, pero si a usted se le aplica y le arde, pues lo siento, qué bueno. ¿Usted no ha visto lo hipócrita que soy en diciembre? De pensar de lo que pude haber hecho en el año, de lo que pude lograr, de lo que yo me comprometí, de lo que yo prometí, de lo que yo aseguré que iba a hacer y no hice nada. Señor, vas a ver el otro año. Arrancamos en enero con unos bríos y esperanzados, porque ya para diciembre más o menos vamos a haber alcanzado tantas y tantas cosas. Yo voy a cambiar, yo voy a hacer, yo voy a lograr. Llega diciembre y tenemos que cantar la misma historia, que todo el año que pasó nos dejó una chiva. ¿Qué más era? Nos dejó una chiva, una burra vieja, una yegua blanca y en algunos casos unas más o menos suegras. Y volvemos a cantar la misma historia. Y le tiramos piedras al hijo pródigo, pero nos estamos hartando en la casa lo que Dios nos dio para que prosperáramos. Dios nos dio un Espíritu Santo para que crezcamos. Dios repartió sobre su iglesia talentos, dones, ministerio, llamado. Pero ¿qué estamos haciendo con lo que Dios nos dio? Ay, hermano, es que yo siento que, como dice la Biblia, para mí que yo soy de los que aquellos que Dios solo le dio un talento. Hermano, falto de Biblia, ¿usted ha leído que es un talento? ¿Sabe que un rey del Antiguo Testamento con 10 talentos alquiló a 10,000 hombres para el ejército? Era tamaño menudillo, ¿verdad? Pero es que no leemos Biblia. Y como se ve talento, pensamos que es una cochinadilla y decimos que eso fue lo que Dios me dio a mí, hermano. Lo que Dios le dio a usted es lo más grandioso, porque es lo que usted necesitaba para que la obra de Cristo avanzara. La bronca es que usted lo compare con el talento que tiene otro y con la capacidad que tiene otro. Dios te dio una capacidad y un llamado para algo distinto al resto, y cuando tú quieres parecerte a los demás, estás perdiendo el tiempo. Tú eres único y exclusivo y nada se compara a ti. Tú eres una persona maravillosa que Dios dotó de capacidades, y a este muchacho Dios lo había dotado de capacidades, pero en esa condición se largó. Lleno de capacidades se largó, y allá largo empezó a darse cuenta lo bruto que era. No se me ha olvidado el bosquejo. Estoy estirando mi maravilloso y articulado pie. El pecado le promete libertad al hombre, pero se termina siendo una trampa que lo destruye. Por eso la Biblia dice que hay camino que al hombre le parece justo, le parece correcto, le parece recto, pero al final es camino de muerte. Y dice la Biblia que entonces decidió volver a casa. No había un mejor lugar. El hombre que ha conocido al Padre empieza a darse cuenta que el mundo es un chiquero. Por eso la Biblia dice que el impío huye sin que nadie lo persiga. Pero cuando usted ha conocido de Dios y usted se aparta, nada de afuera lo llena y todo en su corazón lo acusa. Por eso el que se aparta de Dios se vuelve un mal pecador, porque antes de conocer a Dios hacía lo que le daba la gana, pero ahora se da cuenta de lo que dice la palabra. Ahora se acuerda lo que una vez en un culto el Espíritu Santo le dijo, y ahora en esa condición se da cuenta que necesita hacer un cambio en su vida. Y ese hombre decide volver a casa. La Biblia dice
Que el saciado desprecia el panal de miel, mas para el hambriento hasta lo amargo le es dulce. ¿Lo han leído? Imagínate a alguien que tuvo la oportunidad de vivir en una casa maravillosa con un padre perfecto y ahora está cuidando cerdos. Qué rico debieron haber comido en la casa del padre. Había abundancia de pan, dijo él. Y los criados lo pasaban de maravilla, y ahora él quería comer unas vainas de un árbol llamado algarrobo, que no era nada rico. Nutritivo sí, pero rico no. Hermanos, no es solamente el tema de reconocer. De nada sirve volver en sí, de nada sirve decir que soy tonto, de nada sirve volver a casa si no reconocemos y venimos a pedir perdón y a humillarnos. Porque de nada sirve volver a la casa si no nos humillamos. Este ya se murió, yo creo, ¿verdad? Algo pasó. Es volver a casa, es pedir perdón, es llegar bajito, es haber aprendido humildad. Eso es lo que Dios necesita. Este hombre, cuando estaba ya en el barrial cuidando cerdos, empezó a planear disculparse. No trajo un solo reclamo, no trajo una sola excusa, solamente tenía un verdadero arrepentimiento. Si algo ama a Dios, es un verdadero arrepentimiento. Pero ¿sabe, hermanos? Hoy en día cuando la gente se reconcilia con Dios, no llega diciendo: yo reconozco que fui el hijo pródigo, comí algarrobas, dormí con cerdos, aguanté hambre, mi vida fue miserable. No, llega diciendo: pastor, ay pastor, yo me fui de la iglesia porque la hermana y el hermano, porque la abuela de mi tío, de mi primo que era adoptado, dijo: pastor, pero es solamente para que ore, no les diga nada. Y aparte de eso, pastor, agradezca que volví. Ya. Está bien. Hay que agradecer que volvió. Yo pensé que el agradecido es el rescatado. Yo pensé que el agradecido es el redimido. Pensé que el agradecido tiene que ser el perdonado, el restaurado. Yo pienso que el honor de alguien es llegar a una iglesia y ser aceptado como hijo de Dios. Es un grato honor. Y no es un honor de Dios, es un honor del hombre. Que Dios tenga tanta misericordia. Pero hoy en día, hermanos, en un mundo tan perverso y tan torcido, pareciera que a alguna gente hay que tirarle una alfombra roja para que pase al frente, y apenas pasan ya quieren contar el testimonio porque se sienten ministros y apóstoles. Y este hombre dijo: yo necesito ser un jornalero. Aquí hay más de una lección que aprender. Un verdadero arrepentimiento, dice la Biblia, que lo posicionó algunas rayas por encima de su hermano, que nunca había abandonado a papá. Hermano, no hay nada más poderoso que el arrepentimiento. Créamelo, hermano, que si algo mueve a Dios y enamora a Dios, es una persona arrepentida. De los hombres más hijos de Satanás que ha registrado la Biblia era el rey Acab. Nada de los más perversos y sucios que habían era Acab. Y un día un profeta fue y le lanzó una palabra de parte de Jehová tan horrible que ese hombre cayó hecho un puño. Y le pidió perdón a Dios, hermana Malencita. Y cuando el profeta iba chupándose los bigotes de vuelta diciendo: por fin le dije al infeliz todo lo que deseaba, Jehová le dice: devuélvase y dígale a mi siervo Acab. ¿Siervo? ¿Pero cómo siervo?
Si era un desgraciado y ahora es siervo, ¿cómo es un desgraciado en la mañana y es un apóstol en la tarde? Esa es la gracia de Dios, pero esa gracia a usted no le importa, usted nada más obedece. Es ahí donde quedamos muchos mal, porque no entendemos que el perdón de Dios es demasiado grande, hermanos, y que no salvó muchos fariseos, y que no salvó muchos saduceos, y que no salvó muchos sacerdotes, pero decidió salvar a un ladrón que estaba a la par, que dijo: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Así que este hombre se robó la bendición del hijo, que se quedó en la casa por el simple hecho de llegar con una disculpa, sin reclamos, sin rango y humillado. Usted quiere alcanzar la gracia de Dios, humíllese, porque el que se humilla será enaltecido, será exaltado. Y Dios resiste a los soberbios. La Biblia me enseña en este texto bíblico que todos los que se quedan juzgando al que se fue o al que llegó no crecen. La Biblia a mí me enseña que aquí el único infeliz de toda la historia fue el que se quedó en la casa. Pero ahora voy a explicarle por qué Jesús hizo tanto énfasis en esta historia y tanto énfasis en el becerro gordo, tanto énfasis en el perdón, tanto énfasis en la vindicación de este hombre. ¿Por qué Jesús hizo tanto énfasis? Devuélvase conmigo al versículo 2 y se va a dar cuenta por qué la razón de la parábola de la moneda perdida, la parábola de la oveja perdida y la parábola del hijo pródigo es una seguidilla, es una tríada de parábolas en las que Jesús quería enseñarle algo a los religiosos. Dice en el verso 2: y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo: este a los pecadores recibe y con ellos come. Entonces le refirió esta parábola. A mí me gusta eso. Estos temas se desarrollan como una crítica a los fariseos. En los evangelios los fariseos son frecuentemente mencionados como enemigos de Jesucristo, opositores de Jesús por su hipocresía, por su legalismo. Jesús mismo los criticaba y decía: ustedes son tan hipócritas que diezman la mente, el eneldo, el comino, hacen largas oraciones, se ponen trajes maravillosos, se ponen frontales con textos bíblicos en la frente, los andan amarrados con cordones azules para recordar la ley, pero por dentro son unos desgraciados. Y esto no puede ser así. Jesús empieza a atacar a los fariseos porque los fariseos se sentaban a juzgar porque se sabían la palabra de memoria, porque eran los doctores en repetirla verbalmente, y porque eran los intérpretes de la ley, y porque estaban ahí codo a codo con los sacerdotes. 200 años antes de que Jesús naciera se habían levantado los fariseos y se había creado una secta de ellos, guardadores de la ley. Qué bonito, ¿verdad? Enamorados de la palabra. Hermano, la Biblia dice. Ay, ay, ay. Hermano, no se meta mucho en esas broncas porque viera que es complicado a veces. Pastor, la Biblia dice. Y entonces los fariseos se enojaban porque Jesús empezaba a entablar conversaciones con gente que estaba perdida, y ellos esperaban que el que iba a redimir a Israel, que el redentor de Israel iba a ser un hombre limpio y perfecto, que no se iba a juntar con la chusma. Y resulta que para poder predicar el evangelio en Jerusalén, en Samaria, en Judea, hasta lo último de la tierra, se requería de algo de chusma. Se requería de gente que tuviese cierta cantidad de historia, porque Dios ama a esa gente que tiene una historia terriblosa. Porque cuando la gente tiene una historia fea y se convierte de corazón, Dios hace algo bonito con ellos. Dios los bendice de una forma extraordinaria. Dios no vino a buscar a los sanos. ¿Cuántos lo han leído? Jesús dijo: los sanos no tienen necesidad
de médico. Son los enfermos los que tienen esa necesidad. Yo no puedo hacer nada con alguien que se crea sano, pero sí puedo sanar a alguien que se crea enfermo. Ve el juego de palabras. Dios no podía hacer nada con aquel que se creía perfecto. Por eso no pudo hacer nada con los fariseos ni con los saduceos. No lo podía hacer. Porque si algo requiere para que Dios opere, es una masa que se deje trabajar. Es un barro que se deje moldear, que reconozca que sin Él no lo logra. Por eso Jesús atacó y le dijo a los fariseos que ellos diezmaban la menta, el eneldo, el comino, y se olvidaban de la justicia, de la piedad, de la misericordia, de la fe, por aparentar una piedad sin un corazón verdadero y devoto. Una vida de apariencias, hermano, una vida de apariencias. No le podemos llegar a Dios con una vida de apariencias. Ay, cuánta gente simula una fe en Dios que no tiene, un amor por los hermanos que no tiene, una carga por la obra que no siente, y un anhelo de servir por figurar. Y Dios lo que quiere es a alguien que llegue, hermanos, como llegó este hombre, que llegó y aunque tenía posición de hijo, tenía corazón de obrero, perdió todo el dinero que tenía, llegó absolutamente sin nada, andrajoso, hediondo quizás, descalzo y con hambre, delante del padre, y le dice: Padre, yo no soy digno. Y el papá lo agarró y empezó a darle besos. ¿Usted quiere que Dios haga cosas grandes? Reconozca que solo lo que viene de Él te va a funcionar. Reconozca, este hijo pródigo lo perdió todo allá y llegó sin nada que ofrecer a Dios. No traía absolutamente nada. Lo que le sobraba era vergüenza. Y con eso era suficiente para que Dios empezara a trabajar. Lo perdió todo y no trajo nada. Pero a veces, hermano, me ha tocado a mí, me ha tocado como pastor, me ha tocado como líder de una iglesia, que llegue alguien y que se convierta y que diga: ay, mi hermano, ahora sí, ya le entregué mi vida a Cristo, que se cuiden porque el ministerio mío. Y digo, este bendito ocupa 5 años más de algarrobas para que entienda que no tiene nada. Que lo que conseguimos es por gracia de Dios. Y que cuando llegamos a una iglesia, independientemente a la iglesia que sea, hermano, es más, iglesia linda del Señor, cuando usted llegue a otra congregación, ni se le ocurra subirse al altar, ni se le ocurra tocar ni la guitarra, ni nada de lo que hay ahí. No pase de ahí, si no es a orar. Ah, es que yo soy ministro de alabanza en otra iglesia. A ese pastor no le importa. Usted respete. Que si Dios lo quiere poner en alto, va a decir: hay algún hermano músico, hay un cantor, tenemos una necesidad. No llegó el predicador. De los hermanos que viene, hay alguno pastor que predique, y créame lo que yo me pongo de grada para que usted pase por sobre mí. Pero sea humilde y no se crea doña toda. Porque yo he llegado a lugares, hermano, donde la gente entra a otras iglesias con un menosprecio, creyéndose en doña toda. Y se nos olvida que a veces vamos como hijos pródigos y no tenemos absolutamente nada. Me gustó que este llegó, iglesia, grábese eso, y le pidió trabajo al padre. No dijo: Padre, pecado, ahora si usted me perdona, devuélvame un montón de cosas y me reivindica. No, le dijo: papá, lo perdí todo, me da trabajo. El daño que hice fue demasiado grande y no puedo devolver todo lo que gasté, pero me deja ser un jornalero suyo.
Ay, es que la gente que es hija de Dios, pero que en su corazón quieren servir, porque lo deben, grábeselo así, que en el corazón quieren servir porque sienten que se lo deben a Dios. Esa gente Dios la levanta, esa gente Dios la usa, Dios la empodera, Dios la perdona y Dios la llama al ministerio. La gente que llega ante Dios sintiendo que le debe demasiado y que razón suficiente sería que lo dejara allá durmiendo en una galera con todos los peones. Pero aunque lo había perdido todo, lo que no perdió fue que traía un corazón tan lindo y tan humilde que no podía pagar por la salvación ni por un ministerio, pero sí podía trabajar en la casa de papá como una muestra de agradecimiento por haberlo recibido en la condición que había llegado. ¿Qué problema más serio, hermanos, cuando llegamos a algún lugar y queremos que nos rodeen y que nos den pelota y que digan que fulano y que mengano? La Biblia a mí me enseña que tenemos que ser humildes y que es ahí donde hace cosas bonitas el Señor. Hermanos, seamos humildes. Iglesia, seamos humildes. Hermanos, puede que llegue el día que aquí parquemos un par de buses para subir, hermanos, para ir a otra actividad a apoyarla. Porque créanme, lo que han habido actividades que hemos hecho aquí que pudimos ver llenado perfectamente un bus grande de gente para la actividad. Y ojalá que usted nunca diga, ay, qué salvada que vinimos, porque si no hubiéramos llegado nosotros, aquí se queda toda la comida y no recogen ofrenda. Echará el pasaje. Hace unos días me regañó un pastor porque me invitó a predicar. Me invitó a predicar, hermano, pero es que viera qué torta. Está bien, yo predico, yo soy pastor, pero es que lo de constructor, hermano, no se me quita. Y estoy ahí conversando con algunos hermanos cuando veo a los hermanos corriendo que hay un servicio tapado que no funciona y que qué van a hacer, y se me olvida que yo voy para predicar y empiezo a llenar baldes de agua y a destaquear esa cosa con unos hermanos de la iglesia. Allá me fue a buscar el pastor para presentarme, pero ¿dónde está el pastor? Allá en el servicio destaqueándolo con unos hermanos. Y yo salí de ahí como Bob el constructor, todo creído. Me siento honrado. Hermano, yo me siento honrado. A veces me siento más pastor lleno de salpicaduras de soldadura y bombas de quemadas encima que cuando estoy aquí al frente. Y a veces me siento muy bien y muy útil haciendo esas cosas. ¿Y sabe por qué las hago? Las hago porque se las debo a Dios. Las hago porque Él me recogió cuando mi vida no valía nada. Y yo no puedo pagarle a Dios absolutamente nada por lo que Él ha hecho por mí. Pero me dio la oportunidad de servirle. Y qué lindo es servirle a Dios. Estos días que estamos gozándonos aquí, pintando hierro y soldando, ha sido una experiencia tan linda poder bendecir a Dios. Ponemos música y canto, y a veces los pobres hermanos los torturo, tras de que los empalago aquí predicando el domingo, me pongo a predicarles ahí mientras tomamos café. Ay, hermano, pero mira qué bonito. Y estas cosas son muy bonitas porque sabemos que se las debemos a Dios. Él no llegó a tomar el control de nada. Al Padre se lo dio, pero Él no lo tomó. Si usted lee la Biblia, usted verá que el Padre le dio calzado, le dio vestido, le dio anillo, le dio autoridad y le hizo fiesta. Y ahora lo reivindica como hijo, pero Él no toma la autoridad de hijo. Él se siente siervo. Y usted sabe por qué es bueno sentirse siervo. Porque cada logro que tiene un siervo le da la gloria a su Señor. Nunca se le olvide esta frase, le va a servir en toda la vida. Cada logro que tenga un siervo, la gloria se la da, es a su Señor. Porque Él solamente es siervo. Y por eso Él disfrutaba ser siervo. Volvió el pródigo y empezó la fiesta y empezó la danza.
Y empezó la pachanga. Qué cosa más rara que llega al de afuera y hay fiesta en los cielos por un pecador que se arrepiente. Y a veces, hermano, con 50, con 60, con 80, condecorados con la medalla más alta honoris causa de integridad, de fidelidad y de espiritualidad. Y a veces no hay fiesta, a veces es una pereza. ¿Te va entendiendo el enredo? Pero que no se les olvide que el hijo que se quedó en la casa nunca le falló al papá. Y está en la Biblia. Es que no se trata de no fallar. Se trata de no ser hipócrita. No se trata de no fallar, todos fallamos. Se trata de ser uno mismo. Por eso el Padre y Jesús y el Espíritu se enamoraron de este hijo pródigo porque llegó diciendo: no tengo nada. Y a Dios le gusta que la gente crea que no tiene nada. Por eso allá en Lucas capítulo 7, versículo 47, dice la Biblia, Jesús hablando de una mujer, de hecho, por cierto, estaba en la casa de un fariseo. Y dice Lucas capítulo 7, versículo 47, por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho. Mas aquel a quien se le perdona poco, poco ama. Esto lo dijo en la casa del fariseo. El fariseo viene de un término que significa perushín, que son separados. A Jesús lo invitan a comer a la casa de un fariseo y el Espíritu Santo dice: es hora de dar una lección magistral con el infeliz anfitrión. Y entonces dice la Biblia que le pone en el corazón a una mujer de mala fama. Dice la Biblia, lo dice de esa manera, de mala fama. Otra versión dice que era prostituta. Y le pone una mujer que era de mala fama o prostituta, le pone a meterse a esa casa donde no la habían invitado y en la casa de un fariseo. Los fariseos se sentaban en la plaza, póngame atención, se sentaban en la plaza a criticar a Jesús porque comía con los pecadores y con los publicanos. Y ahora el Espíritu Santo le mete a una pecadora a la casa de un fariseo que no habían invitado. ¿Cómo me gusta eso? ¿Cómo le enturbia a Dios en los planes a la gente orgullosa? Y metió a esa mujer ahí, y dice la Biblia que esa mujer empezó a llorar a los pies de Jesús. De pronto, no está en la Biblia como se lo voy a decir, escúcheme bien para que no crea que estoy hablando de una falsa doctrina. No está en la Biblia como se lo voy a decir, pero sé que pasó porque a grosso modo lo da a entender. Jesús venía del monte, venía del campo y venía con los pies sucios. El mismo Jesús dice que este bendito fariseo, el anfitrión, no le dio agua ni para lavarse los pies. Entonces, ahora tenemos un Jesús comiendo en la casa de un fariseo con los piecitos sucios. Cosa abominación para un fariseo. Y Jesús lo estaba haciendo. Y ahora llega otra abominación. Entra una bendita mujer de la calle y de la vida a la casa del fariseo para ensuciar el testimonio, para dañarlo a él, pero para bendecir a Jesús. Y yo amo ese Jesús que dice la Biblia, porque esta mujer empezó a llorar a los pies de Jesús. En el momento que se presentó con Jesús, todos los pecados de ella pasaron como en una pantalla, todo color sobre su vida. Y el Espíritu Santo le decía: este es su Salvador, no lo suelte, si lo suelta se le va. Y ella empezó a llorar. Pero de pronto se dio cuenta de la bronca que estaba haciendo, porque entre llantos y mocos las paticas de Jesús, perdón la expresión, ya eran un barrial. Y empezó a limpiar los pies de Jesús con los cabellos de ella. Lo que no había hecho el bendito anfitrión, lo estaba haciendo una intrusa.
Jesús sabía todo lo que era. Pero la amaba. Porque el Jesús que yo conozco, al que yo conozco, no le importa el color del pecado suyo o mío. No le importa la historia que usted o yo hayamos tenido. A Él lo único que le importa es que reconozcamos nuestra falta. Por eso la Biblia habla tanto en el Nuevo Testamento de arrepentirse, arrepentimiento de nuestro pecado. Y esa mujer ahí, de mala fama, Jesús lo dijo textualmente: sus muchos pecados le son perdonados. Para que Jesús diga que eran muchos, mi hermano, es que la samaritana estaba en pañales a la parte de la chiquita. ¿Sí o no? La samaritana era una amateur a la par de esta bendita mujer. Y no dice la Biblia que pidió perdón, pero sí relata que lloraba a los pies de Cristo. Los secaba, los besaba, los perfumaba. Y bueno, consiguió la salvación. Hermanos, hago una pregunta muy sencilla. ¿A cuánto nos ha perdonado Cristo de nuestras faltas? Pero si Cristo nos perdonó de tantas, ¿por qué el Espíritu Santo tiene que llevar a un hombre hediondo y leproso a caer a sus pies para que lo adore? ¿Por qué tiene que mandar a una mujercilla de muchas parejas a sacar agua del pozo para darle? ¿Por qué tiene que mandar a una mujer que era prostituta de profesión a limpiarle los pies, lavarlos con lágrimas y secarlos con los cabellos, cuando tiene una iglesia que conoce la magnitud de la salvación que Él le derramó? ¿Por qué tendrá que Jesús que ocupar de ese tipo de personas para que la obra de Él se manifieste cuando tiene una iglesia limpia, redimida y perfecta? ¿Será que se nos acabaron las lágrimas y la gratitud? ¿O será que ya nos estamos pasando de bando y ahora en nuestra inmaculada y perfecta y diáfana manera de vivir en santidad, más bien tenemos la autoridad de juzgar a aquellos que hacen tremendo ridículo delante del Señor? Porque ya somos muy fariseos y ya alcanzamos una posición de rango, aunque no de espiritualidad. Los fariseos tenían rango en Israel. Esta mujercilla tenía rango en el reino de los cielos. El hijo que se quedó en la casa tenía rango delante de los criados y delante de la finca. Y el hijo pródigo, andrajoso, hediondillo y maltratado, tenía un lugar en el reino de los cielos. Yo no sé dónde será mejor estar, pero yo creo que siempre la humildad y la humillación nos va a llevar a los lugares que enamoran a Dios y que quieren que nosotros como iglesia tengamos. Un profeta en el Antiguo Testamento dijo que entre la puerta y el altar lloren los sacerdotes de Jehová. Pero hoy venimos tarde al culto. Llegué tarde a una cita. Lo reto a que llegue tarde a una cita en este mes que viene. Vaya, a la que usted le dé la gana, porque usted es muy suyo y usted se manda. Llegue tarde, llegue 15 minutos tarde a la cita en el hospital. Vaya y me cuenta si lo atienden. Iglesia, queremos poder de Dios, pero no sacrificio. Queremos que Dios nos use, pero no pagamos el precio.
Queremos que Dios nos oye, pero no le hablamos. A veces no le hablamos y el sacerdote, el profeta dijo, entre la puerta y el altar, lloren los sacerdotes de Jehová y clame y digan, oh Jehová, ten misericordia. ¿Estamos clamando? ¿Estamos orando? ¿Estamos buscando el rostro de Dios o estamos buscando defectos en los demás para ver cómo los basureamos y le tiramos cosas encima? Estamos viviendo los tiempos del hijo pródigo, donde hay un número de gente que se cree perfecta, que se cree santa, porque cree que está con el Padre, que lo han tenido todo, pero que no tienen nada. Y por eso van a llegar hijos pródigos a heredar lo que nosotros hemos desperdiciado. Gastamos mucho talento que nos dio el Señor en el mundo. Pero yo estoy seguro, hermanos, que si llegáramos bajitos, Dios tendría un anillo, Dios tendría calzado, Dios tendría un vestido y nos mataría un becerro gordo. Estoy seguro. Hermanos, no me hable a mí de llamado y de ministerio si usted no es un adorador. Y con todo el amor del mundo, si usted no puede llorar en la banca, no pretenda servir en el altar, porque ya sabemos lo que va a pasar. Aprendamos a caer a los pies de Cristo en las buenas y en las no tan buenas. Aprendamos a caer a los pies de Jesús, como ese hijo pródigo que en el camino dijo: qué tonto soy. Voy a decirle a Dios que necesito que me dé trabajo. Él no pidió ministerio ni ser hijo, él no pidió nada, él solamente pidió trabajo. No pidió zapatos, no pidió anillo, no pidió vestido, solamente un lugar donde hacer algo para empezar a resarcir un poquito el daño que él había causado. Pero hoy en día tenemos una iglesia tan chineada y tan mimada que el daño se lo causan todos. Todos están en contra. Yo a veces escucho gente conspiracionista que se me para el pelo: pastores, que a mí no me quieren. La vida, ¿por qué no lo querrán? Pastores, que a mí un poco de la iglesia me evita. ¿Qué habrá dicho que lo evitan? Yo siento que estoy en una prueba. ¿No será que abrimos mucho el pico y decimos lo que no tenemos que decir? Y como fariseos juzgamos lo que no tenemos que juzgar. ¿No será eso? No críe becerros gordos para que otros se los coman. Calladito es más bonito, cómase el suyo, sin estar pendiente de lo que hacen los demás. Porque a veces nos ceñimos tanto juzgando a los demás sin saber ni siquiera la historia, que nos metemos en problemas con Dios. Voy a rogarle que cierre sus ojos ahí donde está. Y yo quiero que pienses en estas cosas. Hermanos, necesitamos volver a los tiempos donde la iglesia se sentía honrada con llegar a un ranchito y adorar a Dios con todo el corazón. La gente llegaba temprano y se metía a orar en el altar. Y cuando empezaba el culto ya habían soltado todas sus cargas y sus problemas. Ahora solamente era adorar. No lloraban en las bancas por problemas, lloraban por la presencia del Señor, pues ya sus cargas las habían soltado en el altar. Hoy en día estamos viendo una generación que me asusta.
Se ha perdido la adoración. Se ha perdido un poco de integridad. Y también se ha perdido el temor a Dios para servirle. Y cualquiera cree que le puede servir a Dios sin devoción, sin santidad, sin relación con Dios. Y a veces hasta sin llamado. Solamente por capacidades. Y Dios no lo sorprende en esas cosas. Es un corazón contrito y humillado que no despreciarás tú, dijo el salmista. Y es la honra la que precede la humildad, dice el libro de Proverbios. Por eso en esta mañana, iglesia linda, Cristo está enamorado de una iglesia que vuelve a Él sabiendo que no tiene nada que ofrecer. Y que todo lo que Él le quiera dar, no se lo merecía. Porque a veces nos sentimos que podemos hasta reclamarle al Padre. Y este texto lo que está diciendo es que el hijo que se arrepintió llegó con las manos vacías y dijo que no se merecía nada, y eso fue lo que motivó al Padre a condecorarlo. Pero aún con todo eso, el hijo entró a la casa y se metió en la fiesta a disfrutarla. Mientras hay gente que está haciendo trompas afuera y renegando por los que Cristo rescata. ¿Qué nos está pasando como iglesia? Que nos estamos dejando dañar por los susurros del enemigo. Estamos viviendo tiempos de competencias extrañas en las iglesias. Y necesitamos volvernos a Dios sabiendo que lo que Él nos dio hay que aquilatarlo con todo el corazón. Y hay que servirle a Él con toda nuestra pasión y nuestras fuerzas. Y hay que servirle a Él hasta con nuestro último suspiro. Se lo debemos a Dios. Pues muchos de nosotros gastamos mucho de nuestra vida allá afuera. Y sí comimos algarrobas mucho tiempo. Pero Cristo en su gracia nos puso un par de zapatitos. Y nos reclutó en su obra. Y nos da la oportunidad de andar bajitos, y que cada vez que algo se logre, decir que eso fue parte del amo y no de parte de nosotros. Y eso nos abre bendiciones del Altísimo. Padre, en esta mañana yo te ruego que